Capítulo 62. Amor desafortunado. Incluso si sabía que estaba viendo una ilusión, Jin Han-hyang no podía golpear a Ben René. Incluso si sabía que moriría pronto, Jin Han-hyang aún no deseaba ser incapaz de ver a Ben René, incluso si sabía que todo era falso. Los demonios internos eran una dura prueba porque aquellos que estaban atrapados no querían escapar. Cuando leyó Romance Abusivo, la atención de Ben René había estado en Bai Li King Miao, incapaz de entender por qué estaba dispuesta a ofrecer su corazón para que He Wen-sao lo pisoteara. Sin embargo, en este momento, cuando Jin Han-hyang le ofreció su propio corazón palpitante, a quien Ben René no entendía era a He Wen-sao. Ante semejante corazón expuesto, ¿cómo podía He Wen-sao traicionarla, herirla y exigirle innumerables cosas en nombre del amor? La única razón por la que podía herir a Bai Li King Miao era por el amor que ella tenía hacia él. Ahora, tal corazón fue puesto ante Ben René. Ben René sacó la sangre divina, sosteniendo la piedra con fuerza en su mano. Sin tener en cuenta que no estaba vestido, agarró la mano de Jin Han-hyang y la apretó contra su rostro. La barrera invisible que Jin Han-hyang nunca había podido cruzar había sido rota por Ben René. El último paso dependía de él. Ben René había visto cómo era Jin Han-hyang cuando él no estaba presente. Era deslumbrante, imposible de apartar la vista, mucho más atractivo de lo que había sido cuando Ben René estaba a su lado. También había visto el corazón de Jin Han-hyang. Él sabía que estos sentimientos no eran un impulso momentáneo, sino un anhelo mantenido durante 100 años, que se había vuelto demasiado profundo para soltar. En cuanto a los sentimientos de Ben René, si Ben René podía aceptar a Jin Han-hyang de esta manera, si podía corresponder a emociones tan profundas, la respuesta ya era obvia. Cuando Jin Han-hyang lo besó y él no se negó, cuando Ben René se alegró de observar en secreto y permitir que Jin Han-hyang comandara a la secta Xuanduan, cuando había estado decidido a entrar en el infierno de sangre, pero preocupado por la mente de Jin Han-hyang, cuando quiso entregarle todo lo bueno que encontraba a Jin Han-hyang, cuando había leído por primera vez Romance Abusivo, y no pudo aceptar la locura de Jin Han-hyang, las semillas de esos sentimientos ya se habían plantado en su corazón. Y habían florecido. Jin Han-hyang era especial, y lo había sido desde el principio. Incluso cuando Ben René pasó junto a una fosa común y una pequeña mano agarró el dobladillo de sus túnicas, Jin Han-hyang ya había entrado en su corazón. Ben René sostuvo la mano de Jin Han-hyang, colocando un suave beso en la palma donde había tocado su rostro. Jin Han-hyang, este venerable te permite amarlo. Líder de secta Jin, ¿me permitirás amarte? Sin embargo, él no sabía que en los ojos de Jin Han-hyang había un sinnúmero de Ben René explicándose a sí mismos, y entre ellos, el verdadero Ben René parecía especialmente falso. Ben René asumió que los demonios internos de Jin Han-hyang surgieron a raíz de su muerte y del anhelo que tenía, y que si revelaba su identidad, esos demonios se quedarían sin poder. No sabía cómo era la escena ante los ojos de Jin Han-hyang y lo huecas que parecían sus acciones. Comparado con que Ben René hubiera sobrevivido, parecía más probable que Jin Han-hyang hubiera caído más profundo en las manos los demonios internos, de modo que, además de su vista y su oído, ni siquiera su sentido del tacto era de fiar. No es posible. Jin Han-hyang quiso apartar su mano. Sacudió la cabeza. No puedes ser el venerable. Solo eres un demonio interior. Las palabras del inmortal del cielo ardiente en el segundo volumen de Dios de la Aniquilación eran mucho más convincentes que las del hombre que tenía frente a él. Jin Han-hyang ladeó la cabeza, sus ojos apagados, pareciendo completamente anormal mientras hablaba. Eso fue lo que mi yo del futuro dijo, en el segundo volumen de los libros que el venerable dijo que registraban el destino mismo. Él dijo que el venerable está muerto, y que tampoco podría amarme, porque la persona a la que ama es... No pudo decir las palabras Bai Li King Miao. No quería pensar en ella. Yo lo hago. Viendo que Jin Han-hyang creía más en los libros que en él, Ben René sacó Romance Abusivo y el primer y tercer volumen de Dios de la Aniquilación. Me viste obtener estos libros con tus propios ojos.
Un demonio interior no podría sacar un libro que nunca has leído antes. Ábrelos y compruébalo tú mismo. La trama ya ha cambiado. El destino puede cambiarse. Ben-René también sacó una túnica ordinaria de color azul oscuro y se la puso. Apretó fuertemente la sangre divina con una mano, enganchando la cintura de Jin Han-Hyang con la otra para que no pudiera escapar. Si Ben-René quería algo, no le daría a la otra parte la oportunidad de negarse. Estaba más seguro que nunca de que el Ben-René de romance abusivo nunca había amado a Bai Li King Miao en absoluto. Podría admirarla desde la distancia, contentándose con verla vivir felizmente junto a Ewen Sao. Eso era absurdo. El amor de Ben-René siempre sería egoísta. Si no pudiera tener el objeto de sus deseos, entonces preferiría quemar todo hasta los cimientos que retirarse en silencio. Jin Han-Hyang, fui yo quien bebió vino contigo aquel día en el manantial espiritual. He escuchado tus sentimientos. Ben-René presionó su frente contra la de Jin Han-Hyang. Si te gusta este venerable, entonces no se te permite mirar más ilusiones, ¿entiendes? ¿Qué? Jin Han-Hyang no podía creerlo. Desde aquel día, cuando había respondido a aquel demonio interior, ya no era una ilusión lo que veía, sino su venerable. No le contestó a Ben-René, su mente era un torbellino, sintiendo como si su cráneo se abriera. Empujó a Ben-René a un lado, agarrándose la cabeza con ambas manos. Era como si lo estuvieran cortando en varias partes. Una de ellas le decía, solo cree en lo que tienes ante tus ojos y sé feliz, aunque sea mentira, cree que tu venerable te ama. Otra parte decía, ¿cómo podría Ben-René amarte? Él siempre ha amado a Bai Li King Miao, tú viste cómo dio su vida para protegerla en el infierno de sangre. Una más decía, son todas ilusiones, no se puede creer en ninguna. Viendo que el alma de Jin Han-Hyang se rompía en pedazos, a punto de desprenderse de su cuerpo, Ben-René no se atrevió a presionarlo más. Envió una corriente de energía caótica al cuerpo de Jin Han-Hyang para estabilizar su alma. Él no entendía. Le gustaba a Jin Han-Hyang y él le había correspondido. Una dolencia del corazón debería tratarse desde el corazón, así que si expresaba sus sentimientos, la agitación de Jin Han-Hyang debería resolverse y todo debería funcionar. Entonces, ¿por qué terminó de esta manera? ¿Cuál es real? ¿Cuál es falso? El pelo de Jin Han-Hyang estaba revuelto, sus ojos rojos, al borde de la locura. Aferrándose a la sangre divina, Ben-René gritó. Jin Han-Hyang, mírame. Mira a este venerable. Jin Han-Hyang se calmó un poco, su mirada cayó en el rostro de Ben-René, giró su cabeza ligeramente, viendo la piedra roja en la mano de Ben-René. ¿Qué es esto? Puso una mano sobre la piedra. La sangre divina, respondió Ben-René. He visto esta piedra antes. Jin Han-Hyang puso ambas manos sobre ella, con los ojos nublados. ¿Es real? Preguntó con voz temblorosa. La obtuve en el infierno de sangre. Antes de que Ben-René tuviera la oportunidad de explicar toda la complicada historia sobre los orígenes de la sangre divina, Jin Han-Hyang ya la había confundido con la piedra que Ben-René había lanzado a Bai Li King Miao en sus recuerdos. El venerable se la dará a Bai Li King Miao, ¿verdad? Dijo. El venerable fue al infierno de sangre por ella, ¿no es así? No del todo, yo. Ja 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 ja, antes de que Ben-René pudiera terminar de hablar, una risa desesperada salió de la boca de Jin Han-Hyang, junto con una bocanada de sangre. Su alma, que casi se había hecho pedazos, volvió a unirse lentamente, pero no en la forma que Ben-René había querido. A Jin Han-Hyang le pareció escuchar a su venerable decir palabras como amor, Dios primordial, y destino cerca de sus oídos, pero no podía escuchar claramente. Sus ojos se nublaron, un rugido llenaba sus orejas. ¿Qué era real? Oh, sí. Su venerable había dicho que las palabras de los libros eran reales.
Jin Han-hyang agarró el volumen de romance abusivo que Ben René había dejado en el suelo, pasando las páginas hasta abrirlo en una página al azar de la parte posterior. Vio las palabras. Jin Han-hyang agarró a Bailey King Miao por el cuello, con el rostro retorcido por el odio. Espetó. Ya que el venerable murió por ti, ¿no deberías acompañarlo? En ese momento, Jin Han-hyang no podía escuchar nada, y no podía ver nada más que esas palabras. Siguió leyendo rápidamente, viendo cómo falló al intentar matar a Bailey King Miao y cómo ella saltó al infierno de sangre con la sangre divina en sus manos, recuperando su divinidad. En el momento en que se fusionó con la naturaleza divina, Bailey King Miao pensó que gracias a que Ben René le dio esta piedra en el momento antes de su muerte, ella pudo sobrevivir. Suficiente. Al ver que Jin Han-hyang estaba leyendo las páginas que aún no habían sido corregidas, y que no había escuchado una palabra de lo que dijo, Ben René le arrebató el libro. Con un ligero golpe en la frente de Jin Han-hyang, envió energía caótica a su cuerpo, suprimiendo por la fuerza su energía espiritual desenfrenada. Jin Han-hyang perdió el conocimiento, con las cejas aún fruncidas. Ben René lo levantó y, en un instante, apareció en la habitación de Song Li-qian. ¿Cómo pudo pasar esto? Ben René puso a Jin Han-hyang en la cama de Song Li-qian. Song Li-qian dejó el rollo de jade que tenía en la mano. Sin preguntar lo que había pasado, sintió el pulso de Jin Han-hyang, y después de un largo momento, preguntó: Maestro de secta, ¿cómo es que el estado emocional del líder de secta Jin fue repentinamente desordenado y perdió la capacidad de controlar su poder que ahora alcanza el reino inmortal? ¿Su energía espiritual descontrolada y su alma casi destruida? Este venerable también quiere saber. Ben René todavía se aferraba a Jin Han-hyang. No entendía por qué las cosas habían resultado así. ¿No estaba Jin Han-hyang sufriendo de demonios internos? Si su confusión interna se resolvía, ¿no deberían desaparecer los demonios internos? Después de todo, ¿no era esta la fuente de la agitación de Jin Han-hyang? Song Li-qian se quedó en silencio por un momento, luego se quitó la venda de los ojos, mirando la cara de Ben René, ignorando cómo Bailey King Miao aparecía en su visión, observó la expresión de Ben René y se quedó atónito. Ben René probablemente no era consciente de su aspecto en este momento. Miraba a Jin Han-hyang, con los ojos llenos de preocupación, ternura y miedo. El venerable demonio nunca había temido a nada en su vida, pero en este momento, temía perder a Jin Han-hyang. ¿Le ha dicho algo al líder de secta Jin? Preguntó Song Li-qian, volviendo a ponerse la venda en los ojos. Este venerable desea convertirse en compañero de cultivación de Jin Han-hyang por el resto de nuestras vidas, dijo Ben René no a Song Li-qian, sino a Jin Han-hyang, pero lamentablemente el hombre no podía escucharlo. Song Li-qian entendió todo. Con su habitual calma, dijo: Maestro de secta, la primera vez que conocí al líder de secta Jin, vi signos de que estaba en peligro de tener una desviación. Le aconsejé que no deseara demasiado, pero me respondió que no lo haría. Tengo pocos conocimientos sobre el amor, pero después de leer libros y poemas durante todos estos años, y tras ver cómo la señorita Bailey se vio atrapada por él, he llegado a comprenderlo. El mundo está lleno de quienes buscan el amor. ¿Cuántos de ellos pueden abstenerse del deseo? Los que pueden, o no aman con la suficiente fuerza, o no se atreven a perseguirlo. ¿De qué tipo piensa el maestro de secta que es Jin Han-hyang? Probablemente de los que no se atreven. Durante estos pocos días observando a Jin Han-hyang, Ben René había descubierto que él parecía estar seguro de algo, que Ben René no podía amarlo. Si decía que lo hacía, debía ser un demonio interior, el producto de sus propias fantasías, una mentira. Maestro de secta, tanto una gran alegría como una gran tristeza pueden perturbar la compostura de alguien. El líder de secta Jin ya ha sufrido el dolor de perder a su amado y nunca se ha atrevido a imaginar que su venerable pudiera corresponder sus sentimientos, y además está acosado por demonios internos. Si se encontrara con una gran alegría, sería como un pedazo de porcelana que va de las llamas al agua fría. Aunque el calor se extinguiría, la porcelana se rompería por el impacto.
Los sentimientos de Jin Han-hyang no eran como los de Ben René, poderosos e inquebrantables, imposibles de sacudir. Él solo había tenido el valor de decir las palabras ocultas en su corazón durante tantos años a una ilusión. Si no fuera por los demonios internos, y Ben René hubiera guiado suavemente a Jin Han-hyang, calentándolo gradualmente, era posible que pudiera creerlo. Pero había actuado demasiado repentinamente. El calor y el frío podían contrarrestarse mutuamente, pero ¿cómo podría algo resistir también una voluntad tan contundente? El maestro de secta ha escuchado el dicho, un amor profundo no es longevo y la sabiduría dolerá. La protectora Su se ha divertido en el reino de los mortales durante muchos años y ha probado todo lo que puede ofrecer, así que ¿por qué nunca ha entregado su corazón a nadie? Porque el poder del amor para dañar es demasiado grande. Jin Han-hyang ha aumentado su poder debido a su obsesión, pero a su vez el contragolpe se ha vuelto más poderoso. El cosmos no tiene corazón y el Dao es desapasionado. El camino que llevará a uno al cielo es el camino de la indiferencia, no el de la obsesión. Este venerable entiende. Este nuevo se equivocó. No había considerado la personalidad de Jin Han-hyang y el frágil estado de su mente, ni había pensado en si sería capaz de aceptar tal información. Ben René presionó sus labios contra la ardiente frente de Jin Han-hyang. Pero este venerable no aceptará su error. Envió un talismán de comunicación al maestro del altar Si. Trae a Yao Jiaping a este venerable. Como su corazón se había conmovido, ya no podía dejarlo ir. Jin Han-hyang debe acompañar a Ben René, en este mundo y en el siguiente. Él no le permitiría